Régimen fiscal, tratamiento fiscal de los residentes en el extranjero que perciben sus ingresos en México. En el presente video se explicará la forma en que las personas extranjeras se ven obligadas al pago de impuestos dentro del territorio mexicano. Para ello es necesario saber qué es un régimen fiscal. Este refiere al conjunto de obligaciones y derechos a los que se vuelven acreedores las personas por el desempeño de una actividad económica determinada. Ellos deben contribuir al desarrollo del país con el pago de impuestos, aún siendo personas extranjeras. Dentro del régimen fiscal se encuentran dos tipos de personas. Persona física es un individuo con capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones. Existen varios tipos de regímenes según la actividad y el monto de sus ingresos. Entre ellos están los asalariados, profesionistas por honorarios, arrendatario y empresario. La persona moral es un grupo de personas que se unen para cumplir un fin en específico. Algunas de ellas son, por ejemplo, sociedades mercantiles o asociación civil. Pero, ¿quiénes son considerados extranjeros? Para fines fiscales, se consideran extranjeros aquellas personas físicas o morales regidos por la legislación de otro país. Esto se debe a aspectos como nacionalidad, domicilio o sede de operación, entre otros. Este régimen divide a los extranjeros en residentes en México y residentes en el extranjero. Se considera como residentes en México a las personas que se encuentran por lo menos en uno de los siguientes tres casos. 1. Personas que residan en el país, además de que obtengan 50% de sus ingresos anuales en México o que sus actividades se ubiquen dentro del territorio nacional. 2. Personas que laboren en México y cuya nacionalidad sea mexicana, aun cuando su actividad principal se encuentre en el extranjero. 3. Personas morales cuya principal sede o sede de dirección se encuentre asentada en el territorio mexicano. Se considera entonces como residentes en el extranjero a las personas que caigan bajo el supuesto contrario anteriormente, por ejemplo, 1. Personas que obtengan menos del 50% de sus ingresos anuales de México. Además, pueden contar con patrimonio en el Estado mexicano, pero que el principal asiento de sus negocios se encuentra en el extranjero. 2. Personas morales que no tengan su sede principal en el territorio mexicano, pero que tengan ingresos de alguna fuente de riqueza nacional, o cuando tengan un establecimiento permanente dentro del país. Pero, este tipo de personas, ¿en qué casos pagan impuestos en México? Cabe mencionar que dicha relación se encuentra ligada al tipo de ingresos que perciben. Ejemplo de ellos son salarios, honorarios o intereses. Los individuos extranjeros o que sean residentes en el extranjero, pero que obtengan ingresos en México, están obligados al pago de ISR, mientras que al pago de IVA están obligados en el caso de la venta de bienes o la renta de inmuebles. Cuando es una casa la que se renta, debe considerarse si es amueblada o no, además del pago de los impuestos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado y las prestaciones de sueldos de personas que no residan en México. El caso del pago de los impuestos de los sueldos contempla la suma de los sueldos y demás prestaciones derivadas de una relación laboral de individuos contratados y que permanezcan a la organización. El ISR para personas extranjeras se calcula de la siguiente manera. 1. No se pagará el impuesto por los primeros 125.900 pesos. 2. La tasa de 15% cuando los ingresos sean más de 125.900 pesos hasta 1.000.000 de pesos. 3. La tasa de 30% cuando los ingresos percibidos excedan de 1.000.000 de pesos. Este será retenido por la persona que efectúe los pagos. De no ser así, el contribuyente deberá realizar el pago correspondiente en una declaración 15 días después de recibir sus ingresos. Se exentará a las personas que pasen menos de 183 días naturales en el territorio mexicano de forma consecutiva o no. Otro tipo de impuesto que deben pagar las personas extranjeras es por la renta de muebles destinados a actividades económicas dentro del país. Se llega a este supuesto cuando la persona que renta el bien es residente mexicano o extranjero, establecido permanentemente en el país. Estos impuestos consisten en aplicar la tasa del 25% sobre el ingreso total obtenido, sin deducción alguna. La persona que realiza los pagos debe retener el impuesto y reportarlo al SAT. Otros impuestos con los que deben contribuir las personas extranjeras son honorarios, remuneraciones a miembros del consejo, administradores, comisarios y gerentes, arrendamiento de inmuebles, enajenación de acciones, arrendamiento financiero, regalías, asistencia técnica y publicidad, entre otros. ¿Y cómo pagan los impuestos?
Generalmente, dicha obligación es cumplida cuando quienes les pagan también les retienen los impuestos, enterando al SAT. Para quienes retengan el impuesto, deben enterarlo a más tardar el día 17 del mes próximo al que se le hizo la retención. Para aquellas personas que no se les retenga de manera inmediata, el pago de los impuestos deben asistir por sí mismas a las oficinas del SAT dentro de los 15 días posteriores a la percepción del ingreso. ¿Y qué otro tipo de obligaciones tienen? En general, las personas residentes en el extranjero que obtienen ingresos en México y que no tengan un establecimiento permanente en el país o teniéndolo, y los ingresos no provengan de dicho establecimiento, tienen las siguientes obligaciones. 1. ISR. Se cumple cuando se retiene el impuesto en los pagos y lo entrega al SAT. 2. Declaración de impuestos dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. 3. Emisión de recibos de honorarios por parte de personas en el sector laboral independiente que perciben ingresos por honorarios. 4. Recibos por las rentas cobradas, las personas que perciban ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles o en general por otorgar el uso o goce temporal de dichos bienes. La retención y el pago directo por el contribuyente del impuesto son considerados pagos definitivos, por lo que no se tiene obligación de presentar declaración anual. ¿Y qué sucede cuando realiza algún pago a una persona que se encuentra en el extranjero? En ese caso, las personas físicas o morales que sean residentes en el país o residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México que realicen pagos a residentes en el extranjero deberán cumplir con las siguientes obligaciones: calcular, retener, hacer el entero del ISR que corresponda a dichos extranjeros. Por otra parte, deberá enterar una cantidad equivalente a la que debió haber retenido en la fecha de pago o al momento en que lo efectúe, lo que suceda primero. También, en los pagos o contraprestaciones que se efectúen en moneda extranjera, se enterará el impuesto conforme la conversión en moneda nacional, así como cuando la persona que haga pagos a residentes en el extranjero cubra por cuenta de ellos el impuesto. El importe del mismo se considerará como ingreso obtenido por estos contribuyentes, no se considerará como ingreso del residente en el extranjero. Por último, entrega de constancia de pagos y retenciones efectuadas en el año a residentes en el extranjero. Por lo anterior, podemos considerar que el régimen fiscal son normas e instituciones que rigen la situación tributaria de una persona, ya sea física o moral, con relación a las actividades económicas que realizan. Todas las personas tienen la obligación de contribuir al gasto público mediante el pago de impuestos, en lo cual no están exentos los extranjeros, es decir, aquellos que perciban ingresos provenientes de México, sin importar que residan por completo en él o no. Elaborado por Pamela, Brenda, Enrique y Sogei. Además, agradecemos la activa participación de Jessica Paola. Por su atención, muchas gracias.